Amén. Muchísimas gracias, hermano Eric. Que Dios te bendiga, te siga usando en gran manera y puedas seguir usando este talento de tocar el órgano, este instrumento para la gloria de Dios. Lo vamos a compartir en el grupo de la iglesia, por favor, allí en el TVB, para que puedan tenerlo. También agradezco, hermano Agustín, que nos compartía Glorificaremos al Señor en el día de hoy. Muy bien, estamos ahora sí listos para comenzar en la prédica 1 Corintios capítulo 15. Oramos al Señor, hermanos. Bendito Padre, te alabamos y bendecimos por esta oportunidad más que tú nos das. Gracias por la vida que nos das, por tu misericordia. Gracias porque en este día celebramos que tú te levantaste de los muertos para darnos vida eterna, Señor Jesús. Que tú te levantabas de los muertos y tenías victoria sobre la muerte, victoria sobre aquel aguijón de la muerte, Señor. Y nos das esta esperanza que un día seremos levantados a tu semejanza. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendice el estudio de la palabra. Ayuda con tu Espíritu Santo a entender esta predicación cada hermano. Ayúdame a expresarme correctamente. Líbrame de mis errores, Señor. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos allí listos. Que Dios les bendiga a todos los que se han ido añadiendo. 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, vamos a ver aquí algunos puntos, vamos a ver 4 puntos específicamente en este libro, en este pasaje de 1 Corintios en capítulo 15. Vamos a ver las pruebas de la resurrección, vamos a ver los problemas si Cristo no hubiese resucitado. Vamos a ver el plan de Dios que tiene en cuanto a la resurrección de los muertos y vamos a ver el poder de la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar con el primer punto, las pruebas de la resurrección. Si usted quiere anotar, vamos a tener 4 cosas para ver aquí. 1 Corintios capítulo 15, la primer prueba que tenemos es la misma palabra de Dios. Dios había profetizado que su enviado, su Mesías, el Salvador, su Hijo, iba a dar su vida por todos nosotros pecadores y que iba a resucitar de entre los muertos. La primer prueba de su resurrección es el testimonio de las Escrituras. Y leemos nuevamente lo que Pablo le decía a los hermanos en Corinto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas que os he predicado, el cual también recibisteis, creyeron el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hago un breve paréntesis aquí para explicar qué es creer en vano. ¿Qué es creer en vano? Muy bien, tenemos luz a través de las Escrituras sobre este asunto cuando vemos la parábola del sembrador. Es otro mensaje, pero quiero hacer una referencia. En la parábola del sembrador hay personas que dicen que han creído por un tiempo, pero no han retenido la palabra de Dios. Hay una creencia emocional
y no es una creencia por entender el Evangelio, comprender, entender el Evangelio. Y vemos que de 4 terrenos donde es sembrada la semilla de la palabra de Dios, hay un terreno que es fértil. Aquellos que comprenden, que entienden y creen, entonces perseveran, retienen la palabra, dan fruto, porque realmente hay salvación allí en esa alma. Pero hay otros que emocionalmente creen por algún tiempo y son ahogada la semilla, la palabra de Dios, por los afanes de este mundo, o también son marchitadas por la persecución. Así que allí tenemos luz sobre este pasaje de la Escritura, que algunos creen pero no son salvos. Es una fe que nos salva. Recuerda, hemos hablado de esto, que Santiago, allí en el libro de Santiago se nos menciona de la fe muerta, la fe que no es la fe que salva. Y hay muchas personas que dicen, tengo fe en Dios, pero no han retenido el Evangelio. No han creído como deben creer en el Evangelio. Y acá dice que ha predicado el Evangelio que han recibido y que lo ha anunciado. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No es algo nuevo, no es algo cambiado lo que Pablo le había dicho a los hermanos en Corinto. Lo que Pablo predicaba es el mismo mensaje que los apóstoles estaban predicando antes. En el libro de Hechos lo encontramos, allí los apóstoles predicando. Es el mismo mensaje que Cristo predicó durante su ministerio. Es el mismo mensaje que Juan el Bautista predicaba. No ha cambiado el mensaje del Evangelio. Algunos creen que deben de cambiar el mensaje del Evangelio. Es el mismo que predicamos hoy en día. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, entonces serás salvo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? ¿Qué mensaje recibió Pablo y que está transmitiendo en sus prédicas? Que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para pagar el precio de mi pecado, tu pecado, para que de esta forma podríamos nosotros venir a Él, recibir el perdón de pecado y la vida eterna. Y dice, he escuchado que Cristo murió por nuestros pecados y esto es lo que le he transmitido. ¿Y cómo fue? Conforme a las Escrituras. ¿Cómo es que Cristo murió? Conforme a lo que se había profetizado, a lo que Dios le había dicho a los profetas que profetizaran y se escribió en las profecías de la Biblia. Tanto Moisés habló de Jesucristo, en los Salmos hablaron del Señor Jesucristo. Quisiera solamente por un momento que vamos a los Salmos, brevemente, vamos a Salmos, vamos a ir a los primeros Salmos. Hermanos, vamos al Salmo 22. No vamos a leer todo el Salmo, pero quiero destacar que aún entre los Salmos hay profecía en cuanto a Cristo. Vemos, si usted quiere prestar atención, aquí desde Salmo 22 es un salmo mesiánico y profético, y dice versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Recuerdan las palabras de Cristo en la cruz? Elí, Elí, lama sabactini. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me has desamparado? Desde versículo 6 vemos la humillación de Cristo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Allí en la cruz del Calvario le escarnecía, la gente se burlaba de él. Dice, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo encontramos esta mañana allí en Lucas 24, estas frases de las personas diciéndole a Cristo y diciendo referencia a Cristo allí en la cruz.
Encontramos también en el versículo 12 en adelante: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y ahí encontramos cuando Cristo estuvo en el concilio ante Pilato, ante Herodes, en ese juicio injusto que estaban haciendo allí. Dice la palabra de Dios: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y encontramos que en la crucifixión era uno de los sufrimientos que venían para el crucificado. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, el momento de la cruz. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, clavaron clavos en sus manos, atravesaron sus manos para quedar allí en el madero clavado. También atravesaron sus pies con un clavo allí en el calcañar contra el madero. Dice: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan. Cristo allí en la cruz fue observado. Proféticamente se cumplía todo lo que se dice aquí en este salmo, como en todas las demás profecías bíblicas en cuanto a su muerte, su sepultura y su resurrección. Días pasados veíamos Isaías 53. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra profecía más cumplida allí, a los pies de la cruz, cuando los soldados echaban suertes sobre las vestiduras de Cristo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Versículo 22 encontramos, después de esta crucifixión, ¿qué sucedería? 22 del Salmo 22. Versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo podría hacer esto si habría de ser muerto? La única forma sería resucitando. En medio de la congregación te alabaré. Así fue hecho. Cristo resucitó y se presentó a los suyos, y 8 días después se volvió a presentar a los suyos. Y vamos a ver más de este testimonio en el libro de Corintios. Entonces, hermanos, no quiero quedarme en el Salmo. Vamos, por favor, a 1 Corintios 15. Las pruebas de la resurrección de Cristo. La primer prueba, la más grande e inefutable, es la palabra de Dios. Profecías que se hicieron en cuanto a Él. Y también la misma Biblia cuando declara que Él resucitó en los evangelios. En el Antiguo Testamento las profecías y en el Nuevo Testamento el hecho en sí, que se cumplió, resucitó, Él vive, se levantó de la tumba, venció la muerte con poder. Entonces, qué hermoso lo vimos hoy día en Lucas 24, cuando allí las mujeres fueron y la piedra estaba removida. Y los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, la primer prueba inefutable, la primer prueba válida, totalmente sólida, es la palabra de Dios. Dios no miente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces no es un testimonio meramente de un hombre o una persona, sino que el testimonio de Dios mismo en su palabra escrita, las Sagradas Escrituras. La segunda prueba es el testimonio de los creyentes. Y vamos a ver allí desde los versículos 5 al 7. Por favor, versículos 5 al 7. Dice lo siguiente: después versículo 5. Y apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Hermano, hay una pregunta para hacerles. Quizás alguien ya se dio cuenta. ¿Cuántos apóstoles hubo?
después que Judas le traicionó y él se ahorcó. De 12 quedaron 11. Pero ¿ha observado usted lo que dice el versículo 5? Y que apareció a Cefas y después ¿a quién? Los 12. ¿Por qué los 12? Porque el Señor Jesucristo ya sabía quién iba a reemplazar el lugar de Judas. Y si ustedes se acuerdan, hubo 2 hermanos que fueron testigos de todas las cosas. Este hermano era testigo también, junto con los 11 apóstoles de la resurrección de Cristo. Se le apareció a él también. Entonces allí encontramos la respuesta. Después versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otra pregunta más que tengo en el corazón y quizás usted la puede tener. Allí en el día de Pentecostés escuchamos de un número de hermanos reunidos, el cual no llegaba a los 500. Qué pena, ¿no? Ya pasaba también en aquellos tiempos donde no todos estaban congregados, no todos recibieron esa gran bendición en ese instante donde el Espíritu Santo llegó y los que estaban reunidos allí. Hermanos, pero había muchos más que habían sido salvos. Y aquí hay 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y eso está haciendo en el momento que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Mientras él estaba escribiendo, ya había todavía allí testigos vivos. Entre ellos está Juan, el apóstol Juan, el último de los apóstoles, el que vivió más que todos. Él estaba siendo un testigo vivo de la resurrección de Cristo. Él le había visto resucitado. Él le vio esa noche de la resurrección cuando estaban reunidos. Le vio 8 días después y le vio una tercera vez más allí en la orilla, en la playa, cuando estaban pescando con Pedro, allá en Juan 20. Hermanos, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles otra vez. Allí el testimonio de los creyentes, testimonio de Pedro, testimonio de más de 500 hermanos, el testimonio del quien iba a ser el pastor en la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Y encontramos allí el testimonio de los apóstoles. Pero hermanos, tenemos una tercer prueba de la resurrección de Jesucristo. Versículo 8 al 10. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recuerde que el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, pero tenía un propósito especial en cuanto a la vida del apóstol Pablo, y el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo. Allí encontramos el testimonio de él. Él no vio un fantasma, no vio una visión, sino que estuvo con el Señor Jesucristo. Estuvo con el Señor Jesucristo en cuerpo presente. Entonces por eso él puede decir, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El testimonio de la resurrección de Cristo en la vida de Pablo fue tan impactante, fue tan fuerte, que él trabajó por la gracia de Dios en él obrando más que todos los otros, dando testimonio por todas partes a los gentiles, a todos los que no eran judíos. Llevaba el evangelio allí Pablo a judíos y a no judíos. Él era deudor, decía, y les predicaba. Entonces encontramos prueba de la resurrección, las escrituras, testimonios proféticos y testimonios de hechos, en donde dice resucitó. Tenemos el testimonio de los que vieron a Cristo resucitado. Tenemos el testimonio del mismo apóstol Pablo. Y tenemos esto,
la Biblia dice es un hecho histórico. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Es un hecho histórico, es un hecho inefutable. Aunque todavía científicos que no son creyentes, no son cristianos, que niegan a Dios, quieren y están buscando una tumba en donde encontrar a un cuerpo y decir que ese cuerpo allí es el del Señor Jesucristo. No lo han hallado y no lo hallarán. No será el cuerpo de Cristo, porque Cristo ha resucitado. Es un hecho y la Biblia lo menciona como tal. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, vemos las pruebas de la resurrección. Vemos cuál sería el problema si no hubiese resucitado Cristo, lo cual Pablo lo trata en este capítulo. Y había gente que decía que Cristo no había resucitado. Ya había falsos maestros, ya había falsos predicadores. En la Biblia se nos advierte en cuanto a estos falsos predicadores, que debemos de ser inteligentes en esto, ser sabios, de probar los espíritus. No creáis a todo espíritu, dice la palabra de Dios. Usted debe ver que si estas cosas que están predicando algunos por allí va de acuerdo con la palabra de Dios. En aquel tiempo había quienes predicaban que Cristo no había resucitado. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una contrariedad, había personas que empezaban a predicar otro mensaje que no era el mensaje de Cristo, otro evangelio. ¿Recuerda cómo comenzamos? Pablo predicó el evangelio que había recibido, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Sabe, hermano, no tengo nada nuevo que compartirle. No tenemos nada novedoso en el sentido, algo que se nos reveló a nosotros y no esté en la Biblia para compartir este mundo. No, lo que debemos de compartir es el evangelio tal cual está en la Biblia. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y podemos aplicarlo a nuestra vida. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El evangelio no cambia, no por obras, para que nadie se gloríe. El evangelio es el mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó, conforme a la Escritura. Pero había gente que decía que no. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué hubiese pasado si realmente Cristo no hubiera resucitado? Pues primeramente, nuestra predicación no tendría sentido. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tendría sentido hoy, en este momento, que usted esté allí escuchándome y yo aquí invirtiendo tiempo predicando algo que no hubiese sido. Sería en vano. Pero escuche, este sería un problema si Cristo no hubiese resucitado. Mi predicación y la predicación de cada predicador bíblico hubiese sido en vano si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra fe sería vana. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Porque estarían creyendo en alguien que no hubiese resucitado. Nuestra fe se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos porque hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y si no crees eso, no eres salvo. Es indispensable que tú creas este hecho bíblico histórico, esta profecía cumplida en la persona de Jesucristo, Dios el Hijo. Entonces encontramos que si no hubiera resucitado, vano sería nuestro trabajo de predicar y vano sería nuestra fe. Versículo 17 vuelve a repetir, y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana. No tiene sentido. No tiene sentido leer la Biblia, no tendría sentido orar, no tendría sentido estar en la iglesia, no tendría sentido seguir predicando si Cristo no hubiese resucitado. Nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana y nuestra esperanza no tendría sentido. Nuestra esperanza no tendría sentido. ¿Por qué? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, porque no tendríamos quien perdonara pecados. Porque solo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados por la sangre derramada, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los del Antiguo Testamento hacían esos sacrificios simbólicos mirando y esperando el sacrificio del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador. Y todos nosotros hoy ponemos nuestra fe y creemos y pedimos salvación mirando hacia atrás el hecho histórico en donde se cumplieron aquellas profecías, en donde Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Tanto en los Antiguo Testamento como después de la resurrección de Cristo, todo se centra allí en la vida de Cristo, en la crucifixión de Cristo, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Entonces no tendríamos esperanza, estaríamos en los pecados, condenados, sin esperanza. Dice versículo 19, si en esta vida, si Cristo no resucitó, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, entonces si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no hubiera resucitado. Y sí, imagínate, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, estamos poniendo nuestra fe en algo que no tendría sentido. Sería vana, como dice Pablo. Por eso era necesario, lo leíamos una vez tras otra allí en Lucas, es necesario que el Hijo del Hombre padeciese y que fuera sepultado y que resucitase al tercer día. Era necesario. Jesucristo le estaba diciendo a los dos que caminaban camino a Emaús, no necios, insensatos, no se acuerdan lo que dice la Escritura. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase. Era necesario, porque si Él no resucitaba, nosotros no tendríamos una predicación con sentido, no tendríamos una fe con sentido, no tendríamos esperanza viva. Nuestro servicio sería en vano. Comparto el punto número 3 de este mensaje. El plan que Dios tiene en la resurrección. Y vamos allí, versículo 20, donde afirma Pablo en su predicación, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Él ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda que en Adán él pecó y la muerte entró al mundo por un hombre? Por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Ahora, en Adán todos morimos. ¿Y qué persona no ha venido de Adán? Todos somos descendientes de Adán. ¿Y qué persona no muere? Todos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Yo voy a morir en este cuerpo. Un día voy a dejar este cuerpo. Mi alma va a salir y este cuerpo va a quedar. Tú vas a morir un día. Y dice, pero hay buenas noticias, que como en Adán todos mueren, también por un hombre la resurrección de los muertos está, en Cristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
En Cristo hay vida y vida eterna, pero en Cristo también se nos anuncia la resurrección de los muertos. Y usted podrá decir en este instante, si usted está escuchando por primera vez este mensaje, usted puede decir, eso es un cuento, es una fábula. Mire, querido amigo, así como estás tan real hoy en esta tierra, así como estás tan real que naciste y eras un bebé y ahora ya eres mayor y un día vas a dejar este cuerpo, así tan real será la resurrección de entre los muertos. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que te creó a ti y a mí, ha prometido que todo aquel que crea en Cristo volverá a ser levantado de entre los muertos, pero con un cuerpo incorruptible. Encontramos el plan de Dios de la resurrección. Se dará en un tiempo histórico de esta humanidad. Y dice la palabra de Dios, pero cada uno a su debido orden. Dios es un Dios de orden. Dios tiene un plan trazado. Y no hay despropósito alguno en el plan de Dios. Él es sabio, Él es eterno y nosotros somos finitos. Él es infinito. No podemos alcanzar a comprender todo de nuestro Dios creador, pero sí Él nos ha revelado cosas para que nosotros podamos entenderla. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Él ya venció la muerte. En la resurrección de entre los muertos tendremos esta victoria eterna. Hermanos y amigos, hay dos resurrecciones y están separadas por un periodo de 1000 años. La Biblia nos habla de esto y en próximos días voy a estar predicando profecías bíblicas y vamos a estar viendo todos estos temas. Pero en este momento quiero explicártelo. Mire, Dios ha prometido volver como Él ascendió a los cielos. Él resucitó y después de resucitar estuvo 40 días mostrándose a los suyos. Pero ascendió a los cielos en una nube, mientras Él subía a los cielos. Y Él desapareció de la vista de sus discípulos. Ángeles fueron mandados para decirle de que este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. La Biblia nos menciona que Él viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que Él viene en las nubes a buscar a los suyos. Y para darnos señales de estos últimos tiempos, Él dejó ciertas cosas escritas en su palabra, señales que nos anuncian que Él ya viene, que Él ya está cerca para buscar a sus escogidos, a buscar a los que ya han creído en Él, los que le han pedido perdón de pecado, los que son salvos. Y si viene hoy Cristo, tú vas con Él, eres uno de los hijos de Dios, eres uno de los que se arrepintió de sus pecados y le has recibido como su Salvador personal. Cristo viene. Todo esto de señales y profecías voy a tomar mi tiempo en las próximas prédicas para ir mostrándoles. Pero ya estamos viendo, hoy estamos viviendo un hecho mundial, esta pandemia. No es la única, ya ha habido muchas en la historia de la humanidad. Pero cada vez se van a ver y notar más seguidos. Se van a notar más terremotos, va a haber más guerras y rumores de guerra. Lamentablemente, cuando el mundo quiere tener paz y alianzas, y habrá alianzas en este último tiempo, pero son alianzas que no van a ser firmes. Serán alianzas como de barro y hierro, que no se pueden unir verdaderamente, porque habrá guerras y rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos. Y esto es principio de señales, dijo el Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Prepárate, arregla las cuentas con Dios, recibe del amor de Cristo.
Vamos a ver que el plan de la resurrección tiene su orden. Y en esta resurrección se nos explica que hay dos tipos de cuerpo. Algunos están pensando que el Señor Jesucristo ahora es un anciano allá en los cielos, que ha envejecido en estos 2000 años desde que resucitó. Y no es así, hermanos. Ignoran lo que dice la Escritura, pero podemos ir allí y ver lo que nos dice en cuanto al cuerpo de resurrección. Dice versículo 35 de 1 Corintios 15, Pablo aquí sigue diciendo a los hermanos: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, amén, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ese cuerpo en el cual resucita cada hijo de Dios cuando sea levantado en ese cuerpo nuevo, será incorruptible. No vamos a envejecer más, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener problemas de salud, no va a haber dolores físicos. Vamos a ser incorruptibles, a semejanza de la resurrección de Cristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, lo que tenemos ahora, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, aquí ya se nos explica en el plan de la resurrección de Dios. Primeramente resucitó a Jesucristo. En Jesucristo seremos resucitados todos los que hayamos muertos cuando Él venga a buscarnos. Y bien, hay algunos que no estarán muertos. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:13, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Si Cristo viene hoy, en este instante, esta noche, y nosotros que estamos vivos, para ir con Dios tendremos que ser transformados. Él va a transformar este cuerpo animal en un cuerpo espiritual. Este cuerpo que se corrompe día tras día en un cuerpo incorruptible para poder estar en ese lugar eterno e incorruptible. Dios tiene todo organizado, todo preparado. Y querido amigo, usted puede tener parte. Y quiero que pienses en esto. Si usted ha nacido una vez, usted va a morir dos. Pero si usted nace dos veces, va a morir una. Le explico rápido. Ha nacido físicamente, pero necesitas nacer espiritualmente. En el libro de Juan, capítulo 3, y si usted me puede acompañar, vamos al libro de Juan, capítulo 3. El Señor Jesucristo está hablando con un hombre principal, un maestro entre los judíos, y Él está explicándole cómo nacer de nuevo. Primeramente, la necesidad de nacer de nuevo. Mire, dice versículo 3, respondió Jesús a este rabí llamado Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos ir y ver el reino de Dios con un cuerpo incorruptible en un nacimiento carnal solamente. Necesita nacer de nuevo.
Otra vez Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está pensando en un nacimiento físico. Jesús vuelve a hablarle. Respondió Jesús: de cierto te digo. Esto es verdad. Esto es una verdad, es un principio bíblico. Y dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, no puede ver. Segundo, no puede entrar si no nace de nuevo. Y este nacimiento es de agua y del Espíritu, es un nacimiento espiritual. El agua está referido, en la Escritura habla de la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar el Evangelio para poder creer y nacer espiritualmente. El Evangelio, ya lo hemos dicho, que Cristo vino al mundo a buscar y salvar a los pecadores, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú crees y vienes a Cristo y le pides perdón, y le pides que te salve, te arrepientes de tus pecados, entonces tú habrás nacido de agua y del Espíritu. Pero Nicodemo no lo entendía, y entonces Jesús le vuelve a explicar de otra forma. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es este nacimiento? Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Esto significa, usted ve el viento? No. ¿Pero ve el efecto del viento? Sí. Usted no ve el nacimiento espiritual como puede ver el nacimiento físico de un ser humano. Pero sí puede ver el efecto de esa persona que ha nacido espiritualmente, porque hay un cambio en la vida de la persona. Hay un efecto como el viento sobre los elementos. Entonces respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Yo quiero nacer de nuevo. Nicodemo conocía de las Escrituras y no sabía esto, entonces le pregunta al mismo Señor Jesús aquella noche: ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo nacer de vuelta? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces él le dice: ¿cómo nacer? Versículo 16. Cuenta anteriormente, hace referencia a un hecho bíblico e histórico del Antiguo Testamento, que era por fe, es una historia bíblica y sería un mensaje aparte, pero vamos al versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenés que poner tu fe en Jesucristo, aquel que murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó, porque poniendo tu fe en Él, no te vas a perder, vas a tener vida eterna, vas a poder ver el reino de Dios y vas a poder entrar en el reino de Dios, porque habrás nacido de nuevo. ¿Por qué? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La venida de Cristo no es para juzgarte ni condenarte, porque ya estábamos condenados. La venida de Jesucristo al mundo fue para salvarnos de esa condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Crees? Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay una fe que salve en San Pedro, San Mateo, en San Juan. No, ellos son salvados por el mismo Salvador que necesitas tú y yo. Ellos son santos como cualquier persona que reciba a Cristo, porque Dios le declara santo, santificado. La persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha creído en Cristo, será declarado por Dios santo, justo, salvo, y no habrá ni vendrá a condenación. Volvemos a nuestro bosquejo y estamos viendo que hay un plan de Dios. Si usted nace dos veces, ha nacido en su carne y nace espiritualmente,
puede morir una sola vez físicamente. Pero si usted no tiene este nacimiento espiritual, lamentablemente va a sufrir una segunda muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice la palabra de Dios, versículo 11. Y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Ya murieron una sola vez, ¿no es cierto? Físicamente. Grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recuerda que Efesios capítulo 2 dice, versículo 9, no por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta segunda muerte es la separación eterna de Dios después de aquel juicio final. El conocido juicio final a todas las personas que no tienen a Cristo. Versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo puedo estar en el libro de la vida? Naciendo de nuevo. Querido amigo, el plan de la resurrección es un plan ordenado de Dios y tiene sentido. Has resucitado a Cristo y seremos resucitados también. Ahora hay un poder, es el último punto del mensaje, número 4. Hay poder en la resurrección. En el mismo libro de 1 Corintios 15, Pablo termina con el poder de la resurrección de Cristo. Por ese poder de la resurrección de Cristo, ahora nosotros tenemos esperanza segura. En el poder de la resurrección tenemos victoria segura y tenemos una recompensa segura. Primero, tenemos esperanza, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Hay esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Cristo viene pronto y viene por mí. Cristo viene pronto y viene por ti, querido hermano, que has confiado en Cristo. Es nuestra esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque resucitó. Hay poder en la resurrección de Cristo. Tenemos esperanza. Cristo viene y nos saludamos y decimos Maranata, el Señor viene y viene pronto. Hay victoria. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no moriremos jamás. Hemos nacido 2 veces, solamente una sola vez podríamos morir en este cuerpo, pero no habrá una segunda muerte. ¿Por qué? Porque sorbida es la muerte en victoria, en ese cuerpo incorruptible que el Señor nos dará. Qué hermoso, porque en ese cuerpo incorruptible no estará la presencia del pecado. No habrá malos pensamientos. No habrá ningún tipo de malicia. Hoy en nuestros cuerpos podemos ver lo que Pablo dijo allá en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor lo hará. Y mire, hermano, por último, hay una recompensa segura. Versículo 58, terminamos. Así que, hermanos míos amados, esto está dirigido a toda persona que ya ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido al Señor que le salve. Hermanos míos amados, estad firmes,
firmes. Esto significa no decaer, no abandonar. Esté firme. Usted es salvo, estése firme. Constante, persistiendo. En medio de las pruebas, manténgase firme en Cristo. Siga constante en medio de la oposición y de las dificultades. Porque más, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Si usted conoció a Cristo hace pocos días, has recibido a Cristo. Si hoy recibes a Cristo como tu Salvador, empiezas a crecer en tu comunión con Dios. Habla con Dios cada día. Él te escucha. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. Lee la Biblia. Él te va a hablar por medio de la Biblia. Y vas a ir creciendo, vas a ir conociendo más y más al Señor. Y vas a crecer en la obra del Señor. Y si usted ya tiene 5 años, 7 años, 10 años, 20 años en el camino del Señor, no te dice la Biblia que ya creciste suficiente. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos de seguir creciendo. En el año 83 recibí a Cristo como mi Salvador personal a la edad de 9 años. Y hermanos, por la gracia de Dios, el Señor sigue ayudándome a crecer. Quiero seguir creciendo. El Señor nos sostiene firme y Él dice que seamos constantes. Debo seguir firme, debo seguir constante, debo seguir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay fruto, poder en la resurrección, hay esperanza segura, hay victoria segura y hay recompensa segura. Querido hermano, que Dios te bendiga. Qué grandes pruebas de la resurrección encontramos en la palabra de Dios. Cómo hemos sido librados. Si no hubiese habido resurrección de Cristo, no hubiésemos tenido esperanza. Pero Cristo ha resucitado y entonces podemos ver que Dios tiene un plan en cuanto a la resurrección y podemos ver que hay poder en la resurrección y tendremos una recompensa segura. El Señor te bendiga. Vamos a orar y si en este instante te das cuenta que tú no has nacido de nuevo, te das cuenta que vas tras una religión y no una relación con Cristo, es hora, donde estás en este instante, ahí donde estás, es hora que tú hables con el Señor Jesús. Cierra las puertas, vete a un dormitorio, ve a un lugar donde estás a solo, con Dios, a solas con Cristo. Inclínate, póstrate, dobla tus rodillas si lo puedes hacer. Si estás enfermo, si estás en una cama, en una silla de ruedas, allí donde estás, cierre los ojos. Y en tu corazón dile al Señor, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú te levantaste de entre los muertos. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, yo te pido hoy que entres en mi vida y haz en mí la obra que tú quieras. Si tú le pides a Dios de todo corazón, con tu boca, con tu mente, creyendo en tu corazón, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Querido amigo, si lo has hecho, puedes compartirlo si quieres con nosotros para que nos gocemos contigo. Sigue leyendo la Biblia, sigue hablando con Dios. Queridos hermanos, Cristo ha resucitado. Tenemos esperanza segura, tenemos victoria segura, tenemos recompensa. Firmes, constantes y creciendo. Que Dios les bendiga.